Buenas tardes, agradecemos mucho su presencia y desde luego agradecemos al senador que ha hecho un tiempo para poder estar aquí con nosotros para hablar específicamente en relación en defensa del petróleo. Como ustedes recordarán, hace 2 semanas pudimos ver aquí el video del foro que se organizó en el Senado en el mes de febrero, y bueno, nos acompaña aparte del senador Manuel Bartlett hoy Rocío Vargas y Beto Barrios, que estuvieron presentes en este foro del Senado. Seguramente pues recuerdan las intervenciones que ellos tuvieron ahí. Le comentábamos al senador que hemos tenido aquí una jornada ya larga sobre el tema del petróleo y que nos interesaba mucho conocer de viva voz los argumentos, las posiciones que desde el Senado se han emitido en defensa del petróleo y desde luego la voz del senador, que ha sido de las más contundentes en este tema, en la defensa del petróleo. Agradecemos, no quiero quitar más tiempo, todos conocemos quién es el senador, nuestro reconocimiento a su trabajo, a su labor y a la aportación que hace a esta lucha en defensa de nuestro patrimonio nacional. Igualmente a Rocío Vargas y a Alberto Barrios por estar hoy acompañando en esta mesa al senador. Muchas gracias y le damos la palabra. Gracias. Desde luego, muchas gracias a la dueña de la casa y a todos ustedes por estar esta tarde aquí. Tenemos una tarea que cumplir, que es luchar por mantener el petróleo en manos de los mexicanos, nuestro petróleo. Y es un trabajo arduo, difícil, porque nos enfrentamos a los poderes económicos, no solo nacionales, sino internacionales. Y la docilidad de los diputados y senadores verdaderamente vergonzosa. Ahora se justifica su entreguismo y sus intereses de beneficios personales, porque han firmado un pacto. Ya con eso visten la desvergüenza, ¿no? Es un pacto, pues, es muy legítimo un pacto, pero al final de cuentas es lo mismo. Es una serie de acuerdos que existen entre, ya de tiempo atrás, entre el PRI y el PAN. Ese deslizamiento del PRI hacia la derecha neoliberal abiertamente lo convirtió en un hermano gemelo del PAN. Es más, en cuanto a posición neoliberal y entrega a estos intereses transnacionales, la globalización, ahora el PRI ya superó al PAN, le da lecciones en esta posición. En consecuencia, la vinculación ideológica entre estas dos cúpulas tiene ya varios años o decenios, ¿no? Desde Salinas en adelante, ya abiertamente. Y han venido votando juntos en todo. Pero ahora se les añade otro supuestamente adversario, que es el PRD. El PRD es el que da el tinte de tener un abanico de posiciones ideológicas en torno de temas fundamentales que están en el Pacto por México. Esto, repito, es un disfraz, son intereses personales, populares, y han estado votando juntos en el Senado, estos en la Cámara de Diputados y en el Senado, han votado las peores evaluaciones para los intereses nacionales, como la reforma laboral, que es un golpe a los trabajadores, una reforma totalmente regresiva, patronal, la reforma educativa, que es una farsa, poner en la Constitución
Mexicanos de la Educación, que no es más que, en la misma línea, no es más que la posición neoliberal de materia educativa, que la ha impulsado la OSDE, y es un esquema discriminador, evidente, racista, clasista, que se ha aplicado en Estados Unidos y en diversos lugares con el fin de romper, sin más ni más, con la idea de que la educación es para todos y se convierte en la educación para quienes puedan pasar exámenes para los mejores. Bueno, también aprobado por todos. La reforma de telecomunicaciones, otra vez, abrir Entonces la lucha es complicada, porque además sumen ustedes a los medios. Las televisoras que han actuado como el instrumento de dominación, que son las que manipulan a la opinión y contribuyen a este movimiento en el cual ellas están insertas, son los mismos intereses. Entonces la situación es difícil para el país. Ya aprobaron cosas que no se pueden imaginar que iban a aprobar en estos días, ¿no? Ahí están. Al aprobarse hace unos días la reforma de telecomunicaciones y que pasan de manera mañosa, turbulenta, desapercibido el tema de la inversión extranjera, la que nadie discute, y son Peña Nieto en su exposición de motivos en 17 palabras dice que pues, que necesario, David no explica por qué no analiza cuál va a ser los resultados de esta apertura y se aprueba sin discutir este tema, sin que nadie lo quiera tocar. Pues es un adelanto a la apertura en materia petrolera. Sí, ese es ya este pacto que se ha consolidado ahí, un anclaje de gentes ligadas a los más perversos intereses económicos de México y de la Unión Europea y los Estados Unidos. Así es que defender el petróleo como está, aun cuando ya se ha venido haciéndole agujeros a la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo, ya viene por el golpe final, que es meter a las empresas transnacionales de aquí en México. Ahorita están empresas de servicios, pero ahora las grandes empresas van a entrar, según lo que ya está apuntando, y aunque lo niega Peña Nieto, y ahorita platicamos que el presidente de la Comisión de Energía del Senado de que nadie quiere privatizar, y nosotros hemos trabajado en este tema de manera que le podemos demostrar que sí está anunciando, ofreciendo el petróleo mexicano. Es una tarea muy importante. Nosotros consideramos que la única forma real es Andrés Manuel López Obrador. Y por eso consideramos que las expresiones entre los lados, lo que repito es el pueblo de México. Nosotros, aquí los compañeros que me acompañan hoy y otros más, trabajamos hace años, en el Senado estaba yo, y ellos son académicos, trabajamos en la universidad en torno de este mismo tema, porque en el 2008 Calderón presentó una iniciativa de reforma energética, que igual que esta, se dijo que no se iba a privatizar nada, que era simplemente la modernización, que se trataba de renovar las estructuras de Pemex, etc. Pero nosotros trabajamos cada quien desde sus trincheras y con sus posiciones y estudios y análisis. Tuvimos muchas participaciones en foros en la UNAM, tuvimos mucha presencia, fuerza en diversos auditorios de las diversas áreas de la UNAM, y la reforma se llevó a cabo, que es una reforma desnacionalizadora y privatizadora que siempre negaron, y que se logró aprobar pese a
Pero igual votaron el PRI y el PAN juntos, y se le sumó el PRD. Ahí todavía había la esperanza de que, bueno, pues algo les quedara, ¿no?, de izquierda o de nacionalismo, digamos, y es un asunto de izquierda, es un sitio de nacionalismo, de amor a su país. Bueno, pues se sumaron también, votaron. Ahí estaba Graco Ramírez, que era el secretario de la Comisión de Energía, La Bastida, presidente, y un tal Camarillo, del PAN, unidos los tres, votó el PRD a favor de ellos. Ahora se repite, pero va a más profundidad. Y lo que hicimos fue, en cuanto empezó a moverse otra vez, empiezan a sacar notas aquí y allá, y sobre todo la declaración, una de las declaraciones iniciales de Peña Nieto, cuando ya estaba prácticamente en su candidatura a la presidencia. Una de las primeras declaraciones que hizo fue que había que dejarse de ataduras ideológicas obsoletas y entender que el petróleo debería abrirse a la inversión extranjera. Eso lo dijo antes de iniciar su campaña y lo fue repitiendo, porque básicamente en declaraciones en Estados Unidos, y lo hizo, y lo entendemos muy bien, retando al sentimiento nacionalista que hay en ese país, pese a toda la manipulación de los medios estos estrategizantes, lo que se ha hecho por quitarle al pueblo mexicano su sentido de patria, de nación. Se atreve a decirlo porque tiene el apoyo, y lo buscó siempre, de los Estados Unidos, de esos intereses norteamericanos. Por eso se lanza, ¿verdad? Y luego lo ayuda, como decíamos, a difuminar esto, ya a decir que está bien, que haya modernidad otra vez, la televisión, los medios, que siempre están todo el tiempo abriéndoles los espacios y negándolos a quienes estemos en contra. Así es que les felicito por estar en esta reunión, por dedicar su tiempo a analizar estos temas que son fundamentales. La movilización popular requiere información. Ya me dijeron que pudieron escuchar, algunos de los que están aquí, algunos o todos, un foro que armamos en el Senado. Realizamos un trabajo previo de varios meses, desde que empezamos a ver este movimiento de las declaraciones de Peña Nieto. Organizamos al grupo, nos volvimos a reunir, aquí en sus cosas. Aquí Alberto es jubilado de Pemex y sigue pendiente el tema, lo conoce desde adentro. Y Rocío es académica, está en un tema importantísimo que es geopolítica, interpretar la política que se da en los entornos geográficos y vecindajes y todo esto. Y otros más, Alberto Montoya y otras gentes que nos reunimos para hacer un trabajo sobre este tema para que haya información. Es muy importante la información porque nunca reconocen lo que van a hacer, siempre engañan y los medios nos ayudan. Entonces, para movilizar hay que explicar, hay que saber para qué se moviliza uno y vencer, sobre todo vencer la manipulación y las mentiras. No es cierto que sea verdad, es una mentira, solo los locos están con eso, vamos a modernizar, se necesita inversión, etcétera, todos sus temas, ¿no? Así es que aquí estamos ahora en persona para platicar con ustedes. Hemos ya terminado un libro de estos trabajos que hicimos. Tuvimos 4 sesiones con Andrés Manuel para platicar con él el documento que fuimos construyendo en un trabajo abierto entre nosotros, y él nos hizo una serie de preguntas, estuvimos en un diálogo con Andrés Manuel que provocó
provocó que añadiéramos cosas a ese documento que le presentamos, ¿verdad? Y a partir de ahí, ya con estas modificaciones, convocamos a través de un desplegado en los medios a la defensa del petróleo con un texto inicial. Prometimos profundizar con un foro donde ampliáramos, lo hicimos, y lo que sigue de ese foro es la publicación del libro que está por salir, que es pues, un libro grueso, que es para, pues, más para iniciarnos, y de ahí empezar a trabajar textos más breves que nos permitan llegar a toda la gente. De manera que estamos listos, hemos trabajado y tenemos toda la información. Yo le voy a pedir aquí a mis compañeros que vayan ayudándonos a desarrollar qué es lo que hicimos en este trabajo, que es la esencia de la discusión. Le paso el micrófono a Rocío, a ver qué comentas tú sobre lo que hemos hecho. Sabes perfectamente. Bueno, yo creo que una de las cuestiones más importantes es cómo, por qué el perder el petróleo es tan importante para México, ¿no? Y hoy día, pues nos pueden decir, no, es que la cuestión de las empresas públicas a cargo de la industria petrolera es una cuestión del pasado, el nacionalismo ya no existe, pero en realidad hay que saber que las principales potencias, los Estados Unidos, en realidad defienden mucho sus sectores estratégicos. El nacionalismo, por ejemplo, puede disfrazarse del patrioterismo que tienen, por ejemplo, los congresistas estadounidenses, que son los mayores defensores, por ejemplo, de ciertos sectores poco competitivos en su propio territorio, en su propia industria en Estados Unidos. Y en esto, por ejemplo, hay un caso ilustrativo histórico de una empresa china que quiso comprar a la empresa privada Unocal en Estados Unidos, y el Congreso de Estados Unidos, en voz de una de sus congresistas, dijo no se vende, por razones de tipo estratégico, no la vendieron, y después se tuvo que vender a mucho más bajo precio, ¿verdad? Y entonces, este tipo de ejemplos que a veces nosotros no conocemos, en donde vemos la incongruencia del discurso, ¿no? Aquí se dice, esto es, digamos, el nacionalismo es algo obsoleto, no tiene razón de ser, y entonces pues hay que abrir. La cuestión de por qué es importantísimo para un país abrir a las transnacionales, en realidad es perder la riqueza y el fruto de la riqueza de un país a través de lo que se llama la renta petrolera, que sería el ingreso que viene por el petróleo, el equivalente al ingreso disponible, lo que ahorita todavía se distribuye, aún con todas sus limitaciones, a través de Hacienda, y que nos llega en la educación, en la salud, en los empleos mismos, el presupuesto gubernamental. Entonces, esto es el mayor riesgo para el país, acabar de perder la renta petrolera, porque privatizar de alguna manera significa compartir este ingreso, ¿verdad?, con las transnacionales, que no son cualquier actor. Ellos no están dispuestos, no se conforman con una paga pequeña. Los países verdaderamente sufren procesos de rapiña en todos los sentidos cuando abren sectores estratégicos como el petrolero ante las empresas transnacionales, ¿sí? Y ahí está el caso de Bolivia, el histórico caso de Venezuela, hasta que llegó el señor Chávez, el caso de Ecuador. Rusia se desmembró literalmente cuando perdió todo esto, y Yeltsin vendió todas las empresas petroleras a los neoliberales rusos, ¿no? Llega Vladimir Putin, decide recuperar todas estas empresas, y es como está empezando a reposicionar a su país, ¿verdad?, después de haber sido desmembrado internacionalmente. Entonces, la cuestión de la renta petrolera nos toca a todos y cada uno de nosotros. De alguna manera no es un concepto abstracto, no tiene en absoluto nada de obsoleto.
sobre todo hoy día que el petróleo barato, que los recursos convencionales ya están en su madurez geológica, que cada vez es más difícil producir el petróleo barato, que tiene ahora las producciones nuevas consecuencias ambientales muy severas, es muy importante mantener este recurso para un país. Es la sobrevivencia de los mismos países lo que está en juego. Entonces, la renta es el concepto quizá más importante por lo que a todos nos debería implicar. Ahora, yo quiero decirles que también este discurso hay que reconocerlo en la mentira de que no es privatizador. Permítanme nada más ilustrar con alguna referencia de Naciones Unidas de que el concepto de privatización es muy amplio, al menos tiene 3 acepciones, ¿sí? Uno es lo que los funcionarios dicen de que pues como no vendemos fierritos no es privatización, pero esa es solamente una manera, ¿sí? Hay una segunda manera que fue la que vimos con la reforma energética del 2008, que es dar a los privados actividades estratégicas, ¿verdad?, de la industria para que ellos obtengan el usufructo de esas actividades. Y eso fue lo que se hizo en la reforma energética del 2008, en donde prácticamente todas las actividades de la industria petrolera nacional quedaron privatizadas bajo el régimen de contratos. Inclusive actividades estratégicas tan importantes como la exploración y la explotación petrolera, que fueron en realidad el producto y el fruto de la nacionalización petrolera de 1978. Estas quedaron totalmente abiertas a los privados a través de los contratos, a través de los bloques que ahora se están, licitando. Y una tercera manera, que es un poco la que viene hoy día, es lo que se llama la desmonopolización. En primera, hay que saber que como son las empresas privadas. ¿Por qué? Porque por razones de tipo estratégico, la Constitución considera que hay ciertas empresas, ciertas industrias que no son monopolios. Entonces, por definición constitucional, Pemex no es un monopolio. Pero aparte, esta misma acepción de Naciones Unidas dice que una privatización es cuando se intenta desregular o abrir a muchos operadores. Y esto es justamente la idea de lo que viene, ¿sí? La idea de desregular, abrir todavía más al sector privado, pero sobre todo transnacional, y sobre todo traer muchos operadores, ¿sí? Muchos operadores de alguna manera sería incorporar a otras empresas en actividades propias de Pemex, ¿verdad? Incluso yo veo pues con mucha preocupación que sobre todo desde el proyecto de los Estados Unidos la idea es traer sus propios operadores, es decir, la industria petrolera de los Estados Unidos hacia la producción de lo que ahora se denomina como el gas de lutitas o el shale gas. Es decir, ahí viene la idea que tienen ellos es que sus operadores vengan a través de un régimen de concesiones a adoptar este tipo de actividad en espacio territorial mexicano. Entonces, aquí ya estamos hablando de implicaciones mayores incluso que la privatización de Pemex. Estamos hablando de un derecho de propiedad que puede estar en riesgo. Y finalmente quisiera terminar con una tercera falacia que se dice que Pemex no se va a privatizar, que solamente se va a modernizar porque solamente pues requiere capital, ¿no? Pero esta cuestión de la manera en que están haciendo la modernización, entre comillas, ya tiene toda una estructura que apunta a una empresa privada, a un corporativo privado. Junto al término de modernización, les recomiendo que en este discurso vean algo que se llama gobernanza corporativa. Gobernanza corporativa ya es la manera en que una empresa se corporativiza, ¿sí? Es decir, aquí es básicamente a través de colocación accionaria en los mercados de Nueva York, ¿sí? Entonces, está ya toda la cuestión, digamos, jurídica sentada
para que este proceso se dé, inclusive sin la posibilidad de cambios constitucionales, porque todo esto quedó de alguna manera legislado en la reforma energética del 2008. Gobernanza corporativa es transitar hacia una corporación privada. Y aquí nuevamente terminaría yo con ¿qué significa tener colocación accionaria en la Bolsa de Nueva York? Significa que nosotros mexicanos perdemos a una empresa que es un organismo público descentralizado, que es el carácter jurídico de Pemex, por una empresa cuyos propietarios ya son los accionistas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Sí? Aquí a lo mejor Pemex se pudiera quedar con una determinada participación, pero esto de alguna manera, gobernanza corporativa significa ya una corporación privada. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Pues lo que yo quisiera remarcar es que esto ya está, que se ha dicho, ya está estudiado históricamente. No se oye. Está estudiado históricamente, ya se oye mejor. Está ya históricamente demostrado y ya está estudiado, es el caso, por ejemplo, de Petrobras, que es una empresa que ya cotiza en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, pues se ha visto que esto le dio grandes problemas, ¿no? Inclusive Petrobras salió lo que se llama régimen de concesiones, y pues teniendo teóricamente una zona que podría ser uno de los mayores yacimientos del mundo, estuvieron ahí empresas transnacionales de Estados Unidos explorando, sacando dinero, y nunca descubrieron nada, ¿no? Que es lo que se llama como Petrosal. Y en cuanto entró Petrobras, pues descubrió uno de los yacimientos más grandes del mundo. Esto tiene similitud con Chicontepec, ¿no? Donde las empresas extranjeras, Bloomberg, Halliburton, todas sacan millones y millones de dólares al día de exploración y pues sacan 41, 61 barriles diarios de promedio, ¿no? O sea, esto es algo que se demuestra en la práctica, y son hechos fehacientes. Inclusive acaba de estar aquí el señor Fernando Siqueira, que es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, y él nos explicó toda esta problemática, ¿no? De tal manera que actualmente, por ejemplo, uno de los lenguajes que utiliza el gobierno es que va a modernizar Pemex. Pues hasta donde sabemos, modernizar quiere decir actualizar o estar al día, ¿no? Realmente la moda en la actualidad es renacionalizar las empresas petroleras, ¿no? Se habla de las 7 hermanas estatales, en sustitución de las antiguas 7 hermanas petroleras. Esa es la tendencia, ¿no? El caso de, por ejemplo, Brasil creó su propia empresa, se llama Petrosal, totalmente controlada por el Estado para explotar uno de los yacimientos más grandes del mundo. El caso de modernizarlo, entenderán ellos como la época de Porfirio Díaz, ¿no? Porque la tendencia actual es la renacionalización, y es a lo que tenemos que entender nosotros, a luchar por una renacionalización de lo que ya se ha privatizado tanto en Pemex en la reforma de 2008 como en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces les digo, esto tiene un contenido concreto, no son palabras vacías ni análisis teóricos. Es algo histórico que ustedes pueden comprobar en experiencias que han pasado en otros países. Otro de los argumentos, bueno, ya se dijo privatizar, para ellos dicen que no van a privatizar, está muy claro que sí, porque van a privatizar actividades, van a privatizar funciones, van a privatizar el mercado, y inclusive en el 2008 ya se actualizaron los famosos bonos ciudadanos, que no son más que participar de cierta manera en los circuitos financieros. Otro de sus parte del discurso es que si no se hace la reforma energética que ellos pretenden, van a seguir aumentando los combustibles. Realmente los combustibles, las gasolinas, dicen, no aumentan porque estén relacionados con los costos de producción o de ineficiencia de Pemex, que no hay ninguna relación. Aumentan porque es un impuesto más. Esto está relacionado con un impuesto que se llama Impuesto Especial de Producción y Servicios, donde una parte se la lleva la federación, pero la gran parte de este impuesto se la llevan los gobernadores de los estados. O sea, hay un IEPS estatal. O sea, este incremento de las gasolinas no es más que una forma de tener cooptados y sumisos a los gobernadores de los estados. O sea, es un impuesto más. ¿Y por qué inventaron esos gasolinazos mensuales? Bueno, porque ellos dicen que nosotros,
como ya estamos integrados energéticamente en América del Norte, debemos pagar nuestra gasolina como ciudadanos de América del Norte. Entonces, esta famosa ley del IEPS en su artículo 2 dice que los impuestos se van a cobrar de acuerdo a los precios del norte de la costa Golfo de Estados Unidos, o sea, de Houston. En el caso del diésel, el caso de la gasolina, inclusive hay un diésel marino del Pacífico que se está cobrando de acuerdo al precio de Los Ángeles, que es uno de los más caros del mundo. Entonces, bueno, lo que ellos no dicen es que nosotros tenemos salarios muy inferiores, o sea, ese tal subsidio no existe porque no está correlacionado con nuestro nivel de ingresos. Si estuviera correlacionado con nuestro nivel de ingresos, pues hasta nos saldrían de bien, ¿están de acuerdo? Y esto pues también es algo muy raro. Ya hace rato acabamos de estar en una videoconferencia en una famosa Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, y ahí un académico, inclusive Mario Molina, el premio Nobel, siguieron insistiendo que tenemos los combustibles subsidiados y que se nos deben cobrar más caros. Esto es algo real que repiten las élites tanto de Estados Unidos como de México. Y eso es totalmente falso, ¿no? O sea, nosotros no tenemos por qué pagar los precios que se pagan los combustibles en Estados Unidos cuando nuestro nivel de ingresos es mucho más bajo. Eso es lo que nunca dice, ¿no? Y es obvio que si ellos hacen la reforma energética, como van a compartir lo que se decía la renta petrolera, o sea, vamos a dejar de recibir menos ingresos por la renta del petróleo, pues obviamente se van a ver más presionados, dado que ellos nunca van a subir los impuestos que a las grandes empresas, a los grandes empresarios, a los que tienen las grandes ganancias, van a seguir insistiendo con el IVA y con los gasolinazos. Y obviamente, si se hace la reforma energética, lo que podemos esperar es aumento al IVA y aumento a los gasolinazos, ¿no? Por ejemplo, en una de las reuniones que tuvimos con el licenciado López Obrador, nos decía que hay una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de subir el de los chantajes que están utilizando, lo cual viene de una falsedad. O sea, no es cierto que tengamos los combustibles subsidiados, porque el recurso es nuestro y las refinerías, las instalaciones de PEMEX se han hecho con presupuesto, o sea, el presupuesto son nuestros impuestos. Bueno, entonces, el gobierno ha hecho un discurso muy elaborado, pero con bases muy perversas, como esto de que nos subsidian los combustibles, lo que es una falsedad. Y sobre todo han insistido, no vamos a privatizar, solo vamos a modernizar, lo cual pues también es una gran mentira, ¿no? Y haríamos muy mal en creerlo. El otro aspecto muy importante, ya para terminar, es lo que se decía, dado que ya estamos en la declinación, se llama dijo de Hoover, de los combustibles tradicionales, ahora estamos en los no convencionales, pero ahora estamos en no convencionales. Se pretende que México empiece a explotar lo que se llama el shale gas, el gas de lutitas, lo cual de verdad sería catastrófico para un país como México, un país que tiene hambre, que tiene sed, porque pues esto les conviene a Estados Unidos, ¿no? Ellos han planteado ya su proyecto de independencia energética, que muy cuestionado, porque en Estados Unidos nadie lo cree, está muy cuestionado. Precisamente en esta videoconferencia se planteó eso y se dijo que no era posible eso, y nadie replicó, ¿no? Quiere decir que nadie cree en esta independencia energética de Estados Unidos, pero ellos sí están presionando al gobierno de Estados Unidos, de México y de Canadá, para que aumente su producción de gas a través del gas de lutitas o shale gas. El problema de esto es que utilizan un método de explotación que se llama el fracking, que es en base a capturar los yacimientos con agua. Son altas presiones, 20.000 libras sobre pulgada cuadrada, que igual como somos la presión de 700 llantas, y se utilizan millones y millones de litros de agua. Nos acaban de decir en un evento que hubo en el Instituto Mexicano del Petróleo que uno de los pozos más complejos necesitaría 40 millones de litros de agua, que ya no se va a volver a utilizar porque se combina con muchos químicos. Entonces, le vamos a invertir agua, le vamos a invertir mucho dinero. Acaba de sacar José Axel Fernández un artículo donde dice que en los últimos años se han preparado en Estados Unidos 7.000 pozos, se invirtieron 42.000 millones de dólares y se van a recuperar 32.000, o sea, le van a perder 10.000 millones de dólares. Y además se utiliza gran cantidad de energía, o sea, hay yacimientos donde se invierte más energía de la que se le saca, o casi tablas, ¿no?
porque pues, imagínense alcanzar 20.000 libras sobre pulgada cuadrada, es una impresión enorme, que se necesita mucha energía para eso. Bueno, ellos están presionando para este proyecto de independencia energética de Estados Unidos, con costos muy altos, tanto en dinero, ambientales y sobre todo en terrenos, porque son proyectos tan caros que necesitan de mucha cuestión de compra de terrenos para especular y más o menos ahí sacar los costos de producción. También se dice, por ejemplo, que el gas, gas natural está muy barato en América del Norte, de Estados Unidos, pero esto no es por cuestión de costos, ya está demostrado que no es por bajos costos, es por sobreproducción. Ha habido muchas empresas que están produciendo y es por esto. O sea, es muy caro, le vamos a invertir mucho y pues van a venir a arrasar y hay que pensar qué vale más, si este gas o el agua, ¿no? Van a dejar regiones enteras sin agua. Y ellos pretenden hacer esto para tener, solamente lo quieren hacer si tienen una seguridad jurídica. Esto implica que quieren pedir un régimen de concesiones para el shale gas, pues lo que sería un gran retroceso, porque si ya los contratos los contratos integrales de la reforma de 2008 llevaron un retroceso, esto espero que quede más o menos demostrado que ni van a modernizar, ni van a privatizar y no vamos a avanzar, al contrario, nos van a dejar endeudados, nos van a quitar agua y realmente no vamos a avanzar gran cosa en esto. Y pues como se decía, como el senador, como decía Rocío, es básica la conciencia, la información, que todos estemos informados y la movilización popular, ¿no? Porque ya hemos visto, por ejemplo, en el Congreso se acaba de aprobar la Estrategia Nacional de Energía 2027, un documento totalmente privatizador, muy deficiente como documento de planeación, y pues lo aprobaron por mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no por por el documento en sí, sino por los compromisos que tienen, ¿no? Y así va a ser posiblemente en la reforma energética, la piensan aprobar no por lo que contenga, sino por los compromisos que tienen, y los que la vamos a pagar pues somos todos nosotros. Muchas gracias. Vamos a tratar de resumir el tema para después atender a sus preguntas y preocupaciones. El hecho es que México exportó el petróleo en 1934 años, Cárdenas, echó a las compañías petroleras, creó una gran industria poco a poco, con un enorme esfuerzo, desarrolló ingenierías petroleras de primera, y eso se fue manteniendo hasta tener, pues, no sé, la sexta petrolera mundial. Así es que fue una operación absolutamente exitosa. Ese petróleo mexicano de Pemex ha servido para mantener el presupuesto de la nación. Mucha gente dice, no, pero es que el petróleo no es nuestro, se lo roba a lo de Shams y su hija con las bolsas y todo eso. De manera que esta postura es muy especial, echar la culpa al sindicato, que obviamente es una bola de sinvergüenzas, pero quien tiene la culpa es el presidente de la República y sus empleados. Pemex aporta con la venta de petróleo lo que se llama la renta petrolera, es la diferencia entre lo que cuesta sacar el petróleo y lo que se vende. Si ponía un ejemplo que ha sido utilizado por Andrés Manuel mucho, si cuesta 10 pesos sacar un barril de petróleo y se vende a 100, esos $90 por barril es la renta petrolera, y son millones de barriles. Casi la mitad del presupuesto nacional, si lo que se invierte en educación, en salud, en todo, comunicaciones, en empleados, lo que sea, sale de petróleo. Lo cual es una verdadera locura, ha sido una locura, porque el petróleo debería de servir para el desarrollo del país, impulsar la industria, dar combustibles baratos a la industria mexicana para que pueda competir, y no gastarlo en el gasto corriente del gobierno, que se pierde. Pero ha subsidiado así Hacienda a los grandes intereses económicos a los que no les cobra impuestos. Es un régimen de privilegios. Y entonces el petróleo subsidia a los
a los grandes capitales que no pagan, pero sostiene el 40 y tantos por ciento del presupuesto. Los intereses norteamericanos expulsados de México, ingleses y holandeses, nunca han aceptado. Han seguido insistiendo con su poder económico y militar por los Estados Unidos de regresar a explotar el petróleo mexicano. ¿Por qué? Porque la industria norteamericana, digamos, es evidente, y la maquinaria de guerra de los Estados Unidos depende del petróleo. El consumo de petróleo de los Estados Unidos, que es el mayor del mundo, para empezar a competir con China, requiere que se haga del petróleo en donde esté. Por eso son las guerras que vemos con estas grandes mentiras de los gringos, la guerra de Irak, que hay el perverso, que hay que ir van y lo matan, y se quedan con una reserva de Irak de petróleo enorme, que ya están explotando ellos. Entonces toda la justificación de esta de que porque bombardearon, de que se cayó en las Torres Gemelas, es una enorme mentira. El resultado es, después de haber masacrado a poblaciones enteras, niños, mujeres, sus bombas, sus drones y todo esto, se quedaron ya con la industria petrolera, con el petróleo de Irak. Acaban de hacer pedazos a Libia. Su socio anterior, este impresentable individuo, el líder ahí del tipo, lo mataron, se apoderaron de que las reservas importantísimas de petróleo de Libia para Europa. Ahora están amagando permanentemente a Irán, que también tiene reservas muy importantes. Y no vamos a esperar mucho tiempo para que insistan en derrocar al chavismo en Venezuela, que es la primera reserva del mundo. Esos son los imperios. Estados Unidos es un imperio rapaz y necesita el petróleo para mantener esa maquinaria industrial y militar. Entonces ellos dicen tenemos que regresar a México. Y han inventado una serie de cosas como por ejemplo estamos asociados en un tratado de libre comercio, ahí con base en eso somos América del Norte, somos los mismos, ¿no? Claro, con una barrera ahí de metal para que no pasen los mexicanos, pero somos todos de América del Norte. Y hay una serie de convenios que han venido haciendo todos estos presidentes lenones, como son desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, han firmado convenios y acuerdos para que se dé lo que se llama la seguridad energética de América del Norte, ¿no? Tenemos todos que contribuir para que tenga una seguridad de aprovisionamiento de petróleo. Y 1 millón de barriles diarios. Y ese 1 millón de barriles diarios los hemos estado sacando mientras estaba Chicontepec, ya porque se acabó Chicontepec y habrá que buscar más. Chicontepec es la que sigue, y Cantarell. Hay que buscar más a como de lugar en el mar. Entonces ellos están presionando porque lo dicen documentos del Senado. Entonces ahí está la presión de parte de ellos y dicen que México ya es incapaz y nos dejamos entrar porque las reservas se tienen que ir reponiendo con mayor investigación, exploración. Entonces tenemos esa presión norteamericana abierta ya. Eso hace que Peña Nieto esté desde el principio de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos. Y esta reforma que está planteando es ir más allá de la del 2008, ya para que entren las grandes petroleras, esas que están en Irak, que están en todos lados, ¿verdad? Explotando el petróleo argentino, ya que el objetivo es meterlos aquí a México. Lo dice descaradamente el director de Pemex, ya lo ha dicho en declaraciones, ahí está en la revista Expansión Última, en donde dice que queremos tener a las grandes transnacionales aquí. La entrada de las grandes transnacionales aquí es la pérdida del petróleo 1, que no vienen a chuparse el dedo, se van a llevar la parte que les vayan dando de lo que está ahí abajo y se lleva la renta petrolera como el gran negocio. Ya no se conforman con estar ganando en servicios, ahora quieren ya la renta petrolera de una cantidad que van a acordar con el gobierno de este interés. Y esa cantidad que
Esa es la gran presión y esa es la culminación de este proceso de destrucción de Pemex, de que cerraron ya el Instituto Mexicano del Petróleo, ya no hay ingenierías en las facultades de la UNAM, del país. Todo esto es hacer chica a Pemex para que se dedique a dar contratos y que estén los gringos con sus grandes transnacionales. Eso está dicho, lo tenemos en el libro de Estados Unidos. Está dicho, decíamos años económicos. Esto está dicho, escrito, lo tenemos nosotros, va a aparecer en el libro como ayer también te lo están diciendo, ya vienen para acá. Y no vienen a hacernos el servicio, vienen a socios para hacerse de la observatoria. Y segundo, además del dinero, es la aportación a esa maquinaria feroz norteamericana que lo necesitan para salir de aquí. Ese es lo que va a pasar. Las falacias, no hay dinero para eso. Si no se lo quitan, hay de sobra para eso. Necesitamos invertir $100,000 millones. ¿De dónde los vamos a sacar? Tiene que venir. Es mentira también. Si no le quitas el dinero que le quitas a Pemex, que es para desarrollar la empresa y el sector, lo que necesita hacer, lo que necesita es cobrar impuestos. Nosotros tenemos también un proyecto que nos pidió Andrés Manuel sobre una reforma fiscal y hacendaria de verdad, para demostrar que por una reforma hacendaria y cobrarle a los que no pagan, pues tiene suficientes recursos para poder liberar a Pemex de esa hipoteca que se entrega todo a la Secretaría de Hacienda. Esto es lo que significa la privatización. Ahí tenemos ese documento, vamos a tener los libros, vamos a seguir trabajando con ustedes. Y dejo nuestra exposición ahí para preguntarles si tienen alguna preocupación, preguntas adicionales. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Le pediríamos al senador y a los compañeros que en cuanto esté el libro, pues nosotros ofrecemos este espacio para que pueda ser presentado y sobre todo adquirido por todos ustedes. Pues pasamos a la parte de las preguntas, compañeros. Si son preguntas breves, de tal manera que pueda tomarse nota y puedan contestarse todas. La compañera del fondo. Buenas tardes. Yo pertenezco y trabajo con Morena en Álvaro Obregón. Me parece, primero quiero felicitar al senador, porque me parece muy bien. Bueno, ¿se escucha? Felicitarlo por la exposición con relación al programa de radio, que es la batida usted y el del PAN. Bueno, porque realmente ahí usted es el que juega y de decir las cosas y las cuñas que los otros esconden. Digamos que la batida también es muy astuto porque sabe cómo operan las cosas, él no se compromete, cuando haya oportunidad dice, bueno, esto sí es cierto, con todas las intervenciones. Bueno, pero a ver, mi pregunta y mi preocupación con relación a este problema es que yo digo, nosotros como Morena y como partidos de izquierda necesitamos hacer, porque no basta que tengamos, por ejemplo, este tipo de foros a este nivel, porque aquí hablamos de muchas gentes, de muchos estratos académicos. Entonces, el grosso de la población necesitamos encontrar un foro para que todo esto, de manera muy concreta, ¿sí?, se entienda desde lo que dice, por ejemplo, el senador, su argumento de la Constitución, del artículo 27, ¿sí?, que eso es, de repente cuando uno quiere explicar a los compañeros de colonias más bajas, y esto es, y cuando uno interrelaciona con panistas, con priistas, como para debatir y decir, no, mira, este es mi argumento, esto es, el problema es que no podemos quedarnos nada más con el argumento de decir es que el artículo 27 impide esto y esto, porque en la práctica han pasado una serie de situaciones que ya han sido legales, como por ejemplo los contratos que son a partir antes del 2003, que ya operan, etcétera, etcétera. Que esa es una pregunta. A ver, si de manera sucinta usted, senador, nos puede decir, estos contratos que ya operan antes del 2013 y que aparecieron en el foro organizado
por Andrés y todas las gentes que intervinieron en esa. ¿Cómo operan para que nosotros tengamos información con relación a esto? Porque esto ya opera. Bueno, con relación a lo de la privatización, porque luego nosotros quedamos como, mira, estos ineptos que no quieren modernizarse porque están tan aferrados y son tan arcaicos que lo único que quieren es que sigan igual. Entonces eso no nos sirve de nada. Entonces nosotros tenemos que manejar perfectamente lo que es la cuestión, lo que, como dice Peña Nieto, no vamos a vender trenes. Perfecto, según tú no vas a vender, está lo que dijeron, renta petrolera. Bueno, ese concepto se tiene que manejar por todo el mundo. Eso lo tenemos que manejar y se tiene que hacer, por eso yo digo, una estrategia de todos los partidos, asociaciones, sindicatos, porque es la única manera, porque ya hemos visto que las reformas, la laboral, que fue una respuesta muy pobre de la ciudadanía, porque también en realidad no la dominamos, entonces nos van aventajando, o sea, todo lo van logrando, y al final de cuentas, con las alianzas del PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza, todas las van pasando. Entonces nosotros tenemos que encontrar, y usted que está ahí en el ajo, es una estrategia nacional realmente para salir a las calles, que es lo único que nos queda, o sea, para defender el petróleo. Y explicar, yo no sé si previo antes, a mí la verdad me gusta usted mucho cómo explica las cosas, porque es muy concreto, o sea, y tiene buena voz, tiene buena dicción, es usted senador muy concreto y no le faltan pantalones para decir las cosas como son. Entonces, tiene que ser un equipo realmente para captar la atención y decir, así es el asunto, así es. Lo del petróleo Shell, ¿sí? Lo que está operando es, ¿por qué se desmanteló el Instituto Mexicano del Petróleo? Lo que no se ha tratado aquí, por ejemplo, también es cómo está la petroquímica, ¿sí? Y al final de cuentas es una cuestión fundamental, porque aquí hay laboratorios internacionales y también laboratorios mexicanos que de alguna manera también hay intereses y muy fuertes. Entonces, la cuestión de la petroquímica, lo único que aquí se ha dicho en México es que no, nada más están las refinerías, que no se ha construido ninguna refinería adicional. Lo fue a propósito para que justamente entrara esta nueva vertiente. Pero esas cosas tenemos que nosotros, como gente de izquierda y ciudadanos, manejarlas. Y si no son ustedes los que de alguna manera nos defienden nuestros intereses, no lo vamos a lograr. ¿No? Muy bien. Quisiéramos tocar más. Gracias. Bueno, concretamente al senador, usted que está metido, como ya dijo la compañera, en el ajo ahí del Congreso, yo quisiera saber, ahorita que nos dice que prácticamente la batalla legislativa está perdida, yo lo vería por estoy entendiéndolo como la correlación de fuerzas, ¿no?, que tendrían ustedes en contra. Pero algo que le quiero preguntar en específico es, si dentro del grupo de cabilderos que existen, así como por ejemplo para las televisoras que ahí están, la telebancada, si hay alguna empresa o hay algún poder fáctico que usted conozca que está cabildeando justamente incluso con los perredistas. Yo no sé, dígame usted si qué proporción de perredistas que tienen una mayoría dentro de lo que se llama la izquierda van a estar a favor o en contra de esta contrarreforma petrolera, ¿no? Es decir, si hay algún poder fáctico que está maiciando a compañeros en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, porque eso es gravísimo. No me extrañaría porque en otros países se da, y esto que implica grandes negocios para transnacionales, me gustaría saber su punto de vista. Gracias. Sí, buenas tardes. Senador, nada más una pregunta. En relación a Pemex, a la verdad es una empresa federal de Pemex. Obviamente nosotros ya como consumidores del país nos está vendiendo Pemex, es el único que vende las gasolinas en este país, y hay distribuidores que es Pemex. ¿Cuántos litros de gasolina vende Pemex diarios en México, senador? Si tiene datos, si no, ¿dónde lo podría consultar? Gracias.
más también una pregunta muy concreta. Efectivamente, parece que la salida posible que tenemos para la defensa de la nación, no solamente para la defensa del petróleo, es la movilización popular o la movilización nacional, incluso. Efectivamente hay un eje muy importante para esta movilización, y lo comentaba usted al principio, que tiene además un gran capital político y un gran respaldo popular, que es Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que complementaría esto, en términos de respuesta, sería ¿cómo lo estructuramos? ¿Cómo estructuramos esta posibilidad de movilizar al pueblo, pues, movilizar a la nación? Está en Morena en construcción, efectivamente hay un trabajo arduo, fuerte, lento, me parece a mí que seguro, y no sé si esto dé en el tiempo que se pudiera estar planteando después de las elecciones de julio, pero sí se puede incorporar, sí es parte de eso, sí no es la consolidación de Morena para, digamos, avanzar en este sentido, sino tendría que ser una estrategia y bajo una estructura mucho más ágil, más consolidada. Sí, ahorita se ha planteado de que para poder tener esta reforma, pues debe haber una movilización de todos los sectores de la población. Yo mi pregunta que hago ahorita es esta: en el proceso histórico de rescate de los recursos petroleros por parte del general Lázaro Cárdenas, indudablemente tuvieron una gran importancia los trabajadores de la propia industria. En estos momentos, ¿cuál es la circunstancia bajo la cual se mueven los trabajadores de esta industria? Y una pregunta muy especial para Alberto Barrios, ingeniero. Hace poquito acaba de declarar el director del petróleo mexicano acerca de que las pensiones de los trabajadores del petróleo mexicano pues, eran arcaicas, ¿no? Entonces, esa circunstancia, ¿qué tanto impacto tienen en concreto las pensiones en petróleo mexicano con respecto a todo lo que es su presupuesto? Para usted, por favor. Yo también estoy muy preocupada por el asunto de la comunicación. Movilizar a todo un país es un problema de comunicación, no solamente de condiciones y de principios, hay que saberlos comunicar. Y lo que me preocupa, y ya lo han dicho de otra manera algunos compañeros, es esto. Parece ingenuo, pero es cierto. Dicen, no pueden ser tan idiotas, o tan ingenuos, o tan ignorantes las personas que votan a favor de lo que dice Peña Nieto. Entonces, ¿qué les contesto? Es que son simplemente malos, ambiciosos. Un poco tiene que ver con esto. ¿Qué ganan? ¿Qué gana la clase política? Poder decir de una manera muy clara, ¿qué gana la clase política que está justamente a favor de eso? O sea, que necesitamos polarizar. Si no polarizamos, yo creo que no vamos a poder movilizar. Sí que ganan, porque quieren que paguen. Licenciado Walter, soy Héctor Sánchez Gómez, Yo quiero saber jubilado. qué ganan. Seré breve y conciso. Había que venir mordidos. Yo pienso que el problema está en las cámaras, tanto de senadores como de diputados. Son los representantes tanto de las instituciones como del pueblo. Mi pregunta es la siguiente: ¿estará metido aquí un filósofo que dijo divide y vencerás? La división que existe tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores es parte del problema. Los recursos naturales no renovables, pero los diputados y los senadores sí son renovables. Me preocupa mucho que si el poder emana del pueblo y es para el pueblo, ¿por qué no se convoca un plebiscito para que el pueblo vote?
La voluntad del pueblo no está siendo verdaderamente representada por los diputados. Y las instituciones tampoco están bien representadas por los senadores. Yo creo que ahí es lo que tenemos que analizar y ahí es donde tenemos que intervenir. Gracias. Creo que es importante reflexionar en el sentido de que Pemex, siendo la sexta petrolera en el mundo y teniendo la utilidad antes de impuestos más elevada, más que Exxon, mucho más que las que están arriba, vendiendo menos y produciendo menos, creo que es importante sensibilizar a la población en ese sentido. Siendo la sexta o la onceava en función al indicador, es la que más utilidad entrega antes de impuestos, es la que más utilidad genera. Por otro lado, a los desvíos del PAN les encanta presumir a Petrobras. Resulta que Petrobras aporta mucho menos beneficios al fisco brasileño y al pueblo brasileño que lo que le aporta Pemex. Y resulta que el gobierno brasileño está intentando recuperar a Petrobras como empresa pública. Y aquí estamos en esta contracorriente. Por otro lado, una pregunta muy técnica. ¿Qué tanta capacidad de perforación ociosa tiene Pemex? Me da la impresión que hay mucho equipo de perforación almacenado que no se utiliza. ¿Y qué tanta capacidad de petroquímica secundaria ociosa existe en Pemex? Puesto que desde Consalinas hacia acá han tratado de desmantelar, y una de las consecuencias brutales es que la petroquímica secundaria la perdimos, al menos en un porcentaje muy elevado. Y por último, sí coincido con los demás compañeros que han planteado que la única posibilidad de que no se legisle en contra de la nación es la movilización. Y lo que hicimos en el 2008, organizados por Andrés Manuel, sí funcionó al menos parcialmente, porque no se hubiera hecho, ahorita estuviéramos peor que lo que se planteaba con la reforma del 2008. Gracias. Bueno, una y más y ya, porque si no se van a... Senador, nada más rápidamente, mire, nada más me pregunta la siguiente. A ver si me puede contestar, mire, ¿por qué siempre está todo el Congreso, siempre está, la presión viene aquí de Estados Unidos o de los millonarios de aquí de México? Porque siempre, ¿cuántos años llevamos? Y siempre el Congreso casi siempre está en contra del trabajador para empezar hoy, así. Pero yo me pregunto lo siguiente, ¿siempre tiene que ser eso? ¿Siempre tiene que ser, qué son amenazas o presiones de creo que porque toda la vida no están casi en nada a favor del pueblo, güey, así? Mi pregunta es, ¿qué los amenazan o los condicionan o qué, güey? Porque, por decir algo, si llega Morena a la presidencia, pues nos van a echar su maquinaria militar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo realmente le pregunto. Vamos a... La última pregunta está muy breve para seguir. Bueno, antes de nada, gracias por lo que nos han indicado. Yo quiero hacer esta pregunta. Es claro que tenemos un líder que millones de mexicanos seguimos. Ustedes forman parte importante de ese liderazgo también. Yo considero que debemos tener todos los elementos favorables que tenemos hoy, como son las redes sociales. Ustedes acaban de hablar de un libro. Necesitamos informarnos, que nos mantengan siempre, como en este caso, que es muy valioso por todo lo que han manifestado, conocimientos y su proyección de estos hechos, y a todos definitivamente ponernos a este atraco, ¿no? Que nosotros no tenemos esa capacidad como sociedad de impedir que el neoliberalismo siempre se
unimos y hacemos un equipo nacional bien ideado, sabemos, con Andrés Manuel y con la ayuda de ustedes y otras personas que tienen esa capacidad y ese deseo de que esto cambie. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Voy a, si quieres, luego le tengo la. Bueno, vamos a ir contestando lo más rápidamente posible y preciso. Aquí una preocupación de que necesitamos información, necesitamos un foro que llegue a todos lados, necesitamos explicar lo de los contratos, qué pasó con la petroquímica, todas estas preguntas que se necesitan responder para movilizar. Este es un tema que se repite, la movilización es indispensable, cómo estructurarla. En este tema vuelvo a tocar lo que ya habíamos comentado. Para mí, estos dos trabajos existen en cuanto a su diseño. Nosotros hemos contribuido a hacer un trabajo de información, que es el que les he descrito. Vamos a seguir trabajando brevemente. En breve tendremos otro foro que va a tocar la petroquímica, precisamente, que es gravísimo lo que ha ocurrido. México llegó a ser la sexta potencia mundial en productos de la petroquímica y la han destruido. Y la han destruido como destruyeron el Instituto del Petróleo en esta connivencia de los presidentes, ¿no?, y los intereses extranjeros. Estas explicaciones, tal vez un glosario, ¿no?, ir explicando cada uno de estos temas, ¿no?, que es la privatización, que son estos contratos, que es la petroquímica, que es lo que pasó en la reforma anterior. Eso nosotros lo vamos a seguir haciendo. Vamos a desdoblarnos, somos 7, 8 gentes, pero hay muchos más que conocen el tema, no somos los únicos. Nos vamos a desdoblar. Próximamente vamos a hacer otro foro como el que ya ustedes conocen, en la profundización de estos temas, en el aspecto de geopolítica, la presión norteamericana, más datos, en el asunto económico, de la economía de México y del petróleo, y en el asunto de la petroquímica. Hicimos una serie de reuniones con más gente, con especialistas, y vamos a hacer otro. La idea que inició este trabajo de difusión, tenemos en internet, ya lo vieron algunos de ustedes, responde a muchísimas preguntas y debería de moverse más y usarse. Se puede dar una conferencia con sacar la página, tiene una conferencia de 1 hora y 4 en donde tratamos de tocar todos los temas, y vamos a tener otro igual. Ahí ya tienen ustedes una conferencia muy bien armada, que la pueden sacar ustedes solos en cualquier lado. Sí, cuando los critican, todo, ahí están las falacias, está todo lo que es una respuesta, que son los medios modernos de comunicación. Haremos el otro y seguiremos en esta creación de información al alcance de todos. Ese es muy útil, que puedan tener la dirección que tenemos y que tomar nota que me la dan. Es www.dominiociudadano.org. Ahorita se los volvemos a repetir. Lo único que necesitan hacer es que informar a nosotros, está explicando. El siguiente foro lo vamos a tener ya de nuevo, para tenerlo ahí también. Y eso ya es un instrumento que deberá de complementarse con el libro que tenemos y con algún trabajo que vamos a hacer de simplificar
ese libro que tiene 400 páginas para simplificarlo, empezaron a dar conferencias en todo el país, los 7 que fueron convertir en 20, 30, para seguir capacitando. Y desde luego, lo más importante, una vez que exista esta información, que ahí está, lo más importante es que haya la movilización, y la movilización me dice quién, la movilización son ustedes, la movilización son ustedes. Ustedes están aquí movilizados, tienen por un tema, y cada quien puede hacer su trabajo o tener más gente. Para nosotros, se los he dicho siempre, la esperanza de que haya una oposición, que no hay a esta entrega del país, es Andrés Manuel. Porque no hay otro líder que reúna a la gente como la CEL y que tenga la credibilidad para denunciar estas cosas. Él lo tomó, está trabajando todos sus recorridos, es un tema que ha estado manejando, ¿verdad? Y Morena es la principal fuerza que existe para que se haga esta movilización. La movilización son las siguientes. La información ahí la estamos aportando. Habrá más gente que nos ayude a construir más videos de este tipo, ¿verdad? Que es lo más sencillo posible, porque tienes conferencistas todo el tiempo sin ninguna necesidad más que tocar y bajar. Eso permite informar a todas las que se reúnen, a todas o a las que no reúnen, diciendo de dónde sale la información. Ese es el trabajo que vamos a realizar. El otro lo van a realizar ustedes. Ustedes tienen que hacer ese trabajo. Alguien habló de las relaciones de poder en el Congreso y cabilderos maiciando a los senadores y diputados. Bueno, vamos a tratar de resumir este tema. Peña Nieto se sentó en la silla presidencial. ¿Cómo? Gracias a todos, con dinero, con el apoyo total y absoluto de los gringos, a los que ya le ofreció todo lo que está ya dispuesto a dar, y sigue teniendo ese apoyo. Y tiene, ¿verdad?, el apoyo de las grandes empresas, de los que soltaron esa cantidad de dinero para que compraran todos los votos que compró y para que hiciera una campaña violatoria de los topes de campaña descaradamente. Tiene el poder. Y eso es algo que hay que entender. El poder es el dinero público. El poder son las policías. El poder es el ejército. El poder es el control de los medios o la asociación con los medios de comunicación para engañar al país. El poder de convocar a los gobernadores de todos los colores, ahí van como perritos a las reuniones. Ese es el poder. Y ese poder que se produjo en esta elección, un presidente como sea, ahí está. Y en el Congreso, pues el mayor número de diputados y el mayor número de senadores son de la derecha, son PRI y PAN. Ahora se invirtió, es más el PRI que el PAN. Y el PRD, que debería de representar la oposición, es el palero de nosotros, para decir que todas las fuerzas están con Peña Nieto. ¿Qué es lo que me decían? ¿Qué es lo que hace que esto sea así? ¿No? ¿Qué los convence? Pues el dinero. El dinero, la chamba, las aspiraciones de la Diputación del Senado, de la Presidencia Municipal. Ahí está el panel de Rica Miel. Convicciones cuales ninguna ya en este país se han acabado las ideologías. No estamos hablando de esos sinvergüenzas que todos están en la misma actitud de que lo que venga aprueban porque reciben. El PRD ha recibido muchísimas ventajas de esto. Se asocia, por ejemplo, en Puebla. En Puebla, el gobernador hijo de Estel Gordillo, pero gobierna con el PRD y
con Movimiento Ciudadano y cobran, están en el gobierno y tienen negocios, ahí están cobrando los generales del pueblo. Y entonces se ponen de acuerdo acá y allá, sin ideología, sin nada. Ese es el poder. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que dio esta elección y este ataque electoral. Entonces es maiciadísimo, está todo, y no hay ningún, ¿cómo le llamaste? Lobista, ¿no? Es muy elegante. Está el poder, la lana, los contratos. En cuanto les entregaron el PRD a los periodistas, entraron hasta Pemex. Bueno, pues arriba, ¿no? Entonces, ese es en un país, en un mundo de total corrupción, se reparte todo. Ese es el mundo, ¿no? No es ningún misterio, ni hay lobistas, hay lana. Sí, el ponerse en las cámaras, pues ya lo dijimos. Les encanta a estos turistas y panistas, decían ustedes, ponderar a Petrobras. Desde Calderón y ahora estos mismos lo dicen. ¿Por qué? Porque dice, cínicamente, Petrobras es una empresa pública como nosotros, y es muy moderna y está muy bien. Hay que ser con Petrobras, bueno, porque Petrobras está privatizada en una medida importante, aunque en la mayoría de las acciones tiene todavía el gobierno brasileño, pues una cantidad enorme de dinero se va a Nueva York a pagar esas que tienen compradas acciones en la bolsa. Entonces, eso es lo que quieren hacer. Entonces, hay Petrobras, bueno, pero fíjense ustedes que Petrobras ya ahorita, ¿verdad? No dicen que está privatizado jamás, ¿sí? Dicen que hay que ser como Petrobras. Y alguien decía por ahí, bien informado, que una vez que descubrieron estas reservas enormes en el mar, con una tecnología que desarrollaron los brasileños, no los brasileños, empezaron a ya no visitar esos bloques. Espérense, están creando una empresa totalmente brasileña, no cotizando en Nueva York, para que el dinero se quede en Brasil. El acuerdo que tenían con un privatizador de gran altura, inteligente, Cardoso se llamó, se abrió todo, ¿verdad? Como lo hizo aquí Salinas Yay, como lo hicieron en Argentina Menem, sí fue un movimiento, pero no se explica bien lo que es. El rescate de Pemex, alguien dijo, lo hizo Lázaro Cárdenas, y fue un factor importante el sindicato y los trabajadores de Pemex, sin duda alguna. Lázaro Cárdenas era presidente de la República, y había hecho toda una labor de fortalecimiento con organizaciones obreras y populares. Estaba muy fuerte, y los gringos aguantaron porque venía la guerra mundial. Entonces hubo esas condiciones que hay que volver a construir. Hoy no tenemos la presidencia, y tenemos en la presidencia un traidor, y los sindicatos son en general una porquería. Se han venido degradando. Los sindicatos que quedan son básicamente los colaboracionistas, el sindicato de Pemex, el sindicato de la CFE. Ya no digamos los otros sindicatos de empresa, que son los del patrón, los sindicatos del patrón. Se ha bajado la fuerza esa, no existe. Por eso no queda más que la movilización. A ver si te quedaste con algún tema, Lucía. Bueno, esta cuestión del poder a mí me interesaba un poco tratar de contestarla en relación al proyecto neoliberal. Hay un autor que se llama Robert Cox, que me encanta porque dice: las teorías son por algo y para algo. Y en ese sentido, la teoría neoliberal, que es el proyecto económico, que es la ideología
pero se implementan a través de muchas instituciones, muchos organismos. Históricamente ha sido el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hoy día es la OECD. Vemos a la OECD dando lineamientos en México a través de la prensa en todos los planos. Reforma educativa, PEMEX, reforma laboral. Entonces, ¿vale? Telecomunicaciones también. Entonces, evidentemente todo eso lo hacen en su favor, ¿no? Porque es la manera de abrir para sus grandes intereses, porque es la manera de succionar, digamos, las rentas, acceder a las materias primas. Pero lo interesante es cómo se vincula, digamos, con el plano doméstico y hacen este ejercicio de poder que finalmente es tan efectivo y que finalmente logra legitimadamente todos estos intereses. Pues justamente por la convergencia de todos estos individuos, de todas estas élites, de todos estos grupos mexicanos que tienen una mentalidad colonializada, porque lo último que les interesa es su país, ¿verdad? Para quienes el nacionalismo ya es una cosa del pasado, es ideología, es obsoleto, pero hoy día justamente yo creo que en la efectividad del ejercicio del poder de los Estados Unidos está a través de toda esa conformación de élites en América del Norte. Es decir, ellos liderean mucho ese proceso y las élites canadienses y en este caso las élites mexicanas lo ejecutan. Están no solamente los hombres de negocios, las cámaras de comercio, muchos empresarios que se benefician directamente de todo este proyecto. Sin embargo, los actores que parecen más neutrales a veces son los más efectivos, ¿sí? Y en esto voy a poner a los medios de comunicación, las universidades. Las universidades, nosotros estamos enseñándoles, adoctrinando a los estudiantes sobre las bondades del neoliberalismo, las bondades de la integración, ¿no? Y ahí están proyectos impresionantes, ¿verdad?, que tienen que ver ya con el adoctrinamiento de ciudadanos a nivel de preparatoria, no nada más a nivel de universidades. Y así es como se va logrando este consenso que llaman ellos, que llama el grupo de poder, ¿no? Es decir, educación, universidades, centros de investigación que terminan plegados a todo este dominio, sacrificando el propio desarrollo tecnológico y la innovación de México. Así es como se ha aniquilado estos procesos en México, ¿sí? A través de estos personeros que quedan a cargo, por ejemplo, como el Instituto Mexicano del Petróleo o de ciertas áreas en ciertas universidades, o que están a cargo del proyecto de integración con América del Norte, destacando todas sus bondades, sin decir que finalmente es un proyecto en donde solo pocos ganan y es un proyecto fundamentalmente de clase. Entonces, es una cosa muy difícil de ver cómo se ejercita este poder, porque este poder está ejercitado entre nosotros mismos. Entonces, yo sí creo que la cuestión de los valores en México es una cuestión muy importante. La perspectiva de largo plazo y del interés nacional es otro concepto que habría que incorporar. Es decir, no trabajar por todos los mexicanos, trabajar como nación en una idea de largo plazo y no en un beneficio inmediato, ¿sí? Ahora, hay áreas en donde, como decía el senador, el proceso es muy evidente y voy a terminar ilustrando esto que el otro día me comentó un compañero, de que con la reforma energética del 2008, los priistas y panistas quedaron muy enojados porque solamente les dieron $1 millón de pesos, dólares, y a los terroristas $2 millones. Entonces ahí es muy claro. Hay costeros, pero hay gente que se vende por menos. Bueno, hay una pregunta que dice que cuántos litros de gasolina se venden en México, pues una cantidad increíblemente grande. Se venden alrededor, bueno, lo que pasa es que el mercado de los combustibles depende de la región, depende del año, depende de la época, depende de muchas cosas, pero en promedio se venden 800,000 barriles diarios, que son cerca de 100
130 millones de litros diarios de gasolinas. La mayor parte es Magna, un poco es Premium, además es una gasolina de lujo que no se necesita en México, pero son 130 millones de litros de Magna. De todo el precio de esta venta, casi la mitad son impuestos, casi la mitad se le regresa a Pemex. Entonces imagínense la cantidad de impuestos enormes que van a dar al gobierno federal, a los gobiernos estatales. Y con una ventaja, o sea, la venta de gasolina casi se iguala con la venta de crudo, es casi la misma cantidad, 55, 45% por ahí va el porcentaje. Con la diferencia de que la venta de crudo se la pagan a Pemex cada mes, parcialmente, porque por ahí quedan facturas pendientes, hay que entrar en el factoraje. Y los impuestos de la gasolina los obtiene Hacienda todos los días, o sea, se los quita Pemex, ahí no hay discusión, ahí no hay factoraje, ahí no hay nada, todos los días, y además por pronóstico de ventas, o sea, por lo que va a vender al día siguiente, ni siquiera los ha vendido, ya les contó el impuesto. Imagínense que ustedes tuvieran un empleo que les pueden pagar todos los días, y no por lo que trabajaron, sino por lo que dicen que van a trabajar el día siguiente. Bueno, entonces por eso les digo que es un impuesto muy perverso o sea, como Hacienda no hace su trabajo ni lo va a hacer de cobrar impuestos como debe ser, porque las grandes empresas son las que financian las campañas electorales, se van a lo fácil. Casi todos los impuestos médicos son IVA más gasolinazos. Y como los gasolinazos los comparten con los gobernadores de los estados, pues los tienen ahí controlados, los tienen felices y les llega el dinero todos los días. O sea, es un valor doble, el valor que reciben más el flujo de efectivo que tienen a su disposición. Pero, ¿qué es lo que hace realmente? Pues trasladarnos a nosotros esto, o sea, IVA, gasolinazos, nosotros los pagamos, es nuestro dinero. Acaban de aumentar el pasaje en casi todas las ciudades de México por los gasolinazos, ¿no? Y lamentaron un peso que dicen ellos son muy pocos. Bueno, pero para una gente que gana el salario mínimo, pagar 50 pesos al mes más es demasiado. O sea, ellos desde su visión elitista pues no lo ven así, ¿no? Bueno, esa es la explicación de por qué. Y la otra es que hay muy poca protesta social, o sea, cada vez que hay un gasolinazo, pues ya tenemos la gasolina más cara que en Estados Unidos, ¿no? Más cara que en Texas, que ni siquiera nos están cobrando el promedio de la gasolina de Estados Unidos. Es menor a lo que se paga en Houston, Texas, pero pues hay una protesta social, pero ojalá se incremente porque esto es un impuesto que nos lo pusieron de facto. La otra es sobre las pensiones. Bueno, ahí ya están negociando la Dirección General de Pemex con el sindicato, cambiar el régimen de pensiones de Pemex. Bueno, pues esto es dentro de la política de desmantelamiento del Estado benefactor, de quitarnos todos los beneficios que ha ganado el pueblo de México históricamente y que han ganado los trabajadores. Así es como debe verse. Y por lo otro lado es una presión precisamente de los circuitos financieros, porque según declaró el director general de Pemex, cuando Pemex le entre a la bolsa de Nueva York, esto va a ser un obstáculo, el supuesto pasivo laboral va a ser un obstáculo para que se puedan vender las acciones de Pemex. Y por otro lado, pues es una gran contradicción, porque precisamente el periódico que nos tocó, creo que era el Financiero, dice que el pasivo laboral de Pemex es altísimo, pasa del $1,000,000 de pesos, que son las pensiones y jubilaciones, y luego abajo, al final del artículo, pone una definición de pasivo laboral. Dice, son todos los compromisos que tiene Pemex contraídos con sus trabajadores, ya sean jubilados o ya sean activos. Entonces, ¿por qué? ¿Son pensiones o jubilaciones o son también trabajadores activos? Bueno, según la definición contable, y lo explicó varias veces Suárez Copio cuando fue director de Pemex el año pasado en varios foros, es un renglón contable virtual que le impone Hacienda a Pemex con miras a la privatización. Cada año Pemex tiene la obligación de apartar un dinero como si se fuera a liquidar a todos los trabajadores activos y jubilados ese año. O sea, no es más que una reserva que tiene Hacienda para poder disponer del dinero de Pemex, es una forma de sacar Pemex, pero no hay tal pasivo laboral, no hay tal cantidad estratosférica que se da por pensiones y jubilaciones, sino que son argucias financieras y que ahora lo están negociando porque hay presiones, porque si Pemex quiere entrar a la bolsa de Nueva York tiene que
supuestamente bajar ese pasivo laboral. Bueno, estas son las preguntas. Hay también una pregunta del plebiscito. No sé lo que diga el senador, pues obviamente el plebiscito ya es una reforma que está en la Constitución y se puede aprovechar. O sea, la ha aprovechado el gobierno, precisamente la reforma laboral, y pusieron por esta reforma de la Constitución, que fue lo de las iniciativas preferentes del presidente, ¿no? Pero los de arriba hacia abajo no se ha utilizado. Cuando se firmó el acuerdo de yacimientos transfronterizos de México y Estados Unidos, hubo muchos grupos que propusimos que debería ser bajo un plebiscito porque son recursos de la nación. O sea, el gobierno no puede decidir sobre nuestros recursos. Formalmente debe ser un plebiscito, no sé qué problemas haya para hacer esto del plebiscito, ¿no? Bueno, esto es lo que quería contestar. Gracias. Lo del plebiscito es una figura que se ha venido luchando para que haya una participación directa así los partidos y que el pueblo se exprese. El plebiscito no está reglamentado. Hay muchas cosas que se hacen en la Constitución y luego no las reglamentan. Y al no reglamentarse no se puede aplicar. Y eso pasó. Lo ocultaron con la reforma laboral que no está reglamentada y sin embargo la impusieron, pero no imponen lo que les conviene. Entonces, tiene también el plebiscito sus problemas, porque quien tiene control de los medios de comunicación, pues va a convencer a la gente de que voten lo que ellos quieran. Esto como los candidatos independientes, vamos a ser los independizantes de la partidocracia corrupta. Sin más que los candidatos independientes como Castañeda, que andaba por ahí, se acuerdan que Rodrigo era el candidato de dinero, entonces por encima de los partidos y los medios de comunicación. Entonces no se democraticen los medios de comunicación. Y en esta reforma que se aprobó la semana pasada, el viernes a las 3 de la mañana, ¿verdad?, que era una reforma para combatir los monopolios de Slim y de Televisa. Eso está ahogando el país. Hay una exigencia básica de los gringos de que se quiten esos monopolios, hagan la competencia, compitan entre sí muchas televisoras y muchos teléfonos y van a bajar las tarifas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Fíjense, en cuanto al darle duro a Slim, está perfecto en la reforma constitucional, ¿no? Ya lo van a declarar rápidamente dominante y eso lo van a obligar a desinvertirse y a que corten un brazo y una pata. Y en cambio de las televisiones no, lo dejan para la ley secundaria. Y en la publicidad internacional dicen qué maravilla este hombre que tanto le debía televisar, que ayudó de repente y ya le dio duro, falso. Vamos a ver si en la ley secundaria dicen, o sea, la reglamentación de la Constitución, que es donde dicen que va a venir, ¿verdad? Vamos a ver. Dice que van a necesitar dos cadenas nacionales para que haya competencia. Nada más que dos cadenas más van a ser igualitas a estas, porque quien tiene el dinero para invertirlo está más que araña, que ustedes que hacen con el Excelsior. Entonces la democratización va a ser muy difícil de hacer si no hay realmente otro tipo de emisoras comunitarias, etcétera. Ya el canal 11, que es del Estado y tiene su reglamento para ser un canal de educación, educativo, cultural, ya se lo echó Calderón y ya le asustó al otro por se queda con él. Ya el canal 11 será parte de la manipulación de las televisiones. O sea que hay un obstáculo. Hagamos un referéndum y entonces ellos van a movilizar la población. Y la corrupción de los partidos es otra. Entonces, ¿quién? Pues es otra vez la construcción que está en sus manos, la construcción de Morena. Y con esto les insisto, vean esa página, analícenla bien, si lo pueden ver en conjunto y nos hacen preguntas,
relación de retroalimentación, la ven, en donde sientan que le falta, nos dicen, para que podamos ampliar. Sí, sí, rapidísimo. Estamos de acuerdo con toda la exposición que han tenido Ted y los demás compañeros, pero creo yo que nos falta algo la izquierda en las dos cámaras, el deslinde drástico en contra de los PRIAN y el PRD. Estoy hablando de las cúpulas, por supuesto, porque hay gente honesta, pues los tres partidos. Entonces, eso debe saberlo todo mundo, así como lo estoy informando aquí, ahí en la Cámara, pues eso debe ser el traqueteo de estos señores. Miren, ellos trabajan, sus asesores. ¿Quién es ahora el que tiene la determinación de hacer y deshacer? Es el presidente. Y ellos le buscaron un concepto para lograrlo. El concepto de el Pacto por México. Ahí está. Ellos sí trabajan. Y parece que nosotros se nos olvida cuáles son las perspectivas a corto, a mediano y largo plazo, lo que decíamos, compañeros. Por eso yo creo que, compañeros, este problema que hablaba la compañera y otros más, deberíamos tener aquí una reunión para poder discutir cuáles son esas formas que tenemos que enfrentar en contra de estos señores. ¿Cuáles? Unos decíamos, bueno, pues hay que hacer el plebiscito, como dice el licenciado, no es cualquier cosa. Para que la gente entendiera y llegara a eso, es hacer lo que busquemos formas de enfrentamiento de la gente en contra de estos señores que tienen el poder, lo que sea acompañar, es el poder. No es otra cosa, es el poder capitalista. Hay que llamarle por su nombre, el poder capitalista. Entonces, después de la pregunta, que si busquemos ahí, hablemos con la representante de aquí de Morena y que tengamos una discusión, cuáles serían esas formas para poder discutir con la gente allá donde está, ¿no? Muy bien. Pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en esta conferencia. Muchas gracias a la doctora Rocío Vargas, al ingeniero Alberto Barrio y desde luego al senador Vázquez por haber. Creo que sí es muy importante lo que se ha planteado al final. Este es un espacio, como todos ustedes saben, donde hemos formado y creado una organización en una zona importante de la delegación. La invitación que hace nuestro compañero Jairo Calixto la hacemos extensiva. Si hay compañeros interesados en que busquemos de manera colectiva formas más concretas de difusión y de promoción de la necesaria y segura movilización que habrá de darse, pues este es un espacio abierto para ello, una vez que nos pongamos de acuerdo. Y agradecemos también el ofrecimiento del senador de consultar esta página, en la que seguramente podremos vincularnos y tener una relación más estrecha para el mismo fin de la movilización en cuanto se dé, y qué mejor que estarnos coordinando con esta parte que nos representa a nosotros, a Morena, en el Senado, y que tiene la voz de nuestro proyecto ahí. Muchísimas gracias, senador. La página, para quienes no la han tomado, y se los va a dejar muy bien, es www.dominiociudadano.org. ¿Punto qué?
Así es, por tu organización. Bueno, aquí la dejamos y sería muy bueno, les repito, lo ven en grupo, hacen preguntas, sus dudas, nos lo mandan. Y así alguien habla en las redes, ¿verdad? Les mandamos una contestación. Y puede seguir este número funcionando de acuerdo con sus horarios y sus maneras de reunirse. Les ayudaremos con ustedes porque eso es una manera de retroalimentarse. Y bueno, hacen un cuestionario entre todos, nos lo mandan a la página y nosotros lo contestamos. Muchas gracias. Muchas gracias.